Hola familia, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro programa Todo es Posible. Desde Miami, Florida, soy el pastor Alberto Delgado junto a mi esposa Marian. Gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu hogar y de ser de bendición para ti en este beautiful day, día bello que tiene el Señor para tu vida. En el día de hoy tendremos un programa poderoso que te ayudará a romper con cualquier tipo de atadura que han estado oprimiendo tu avance. Te daremos claves basadas en la palabra de Dios para que puedas poner en práctica y logres ser totalmente libre de todas estas ataduras. Para ello nos acompañan dos grandes invitadas, Aisquel Rusián, maestra de nuestro Instituto Bíblico Alfa y Omega, Bible College, y junto a la coach motivacional, Janetsi Pon. ¿Cómo están, niñas? Excelente, Fíjate, pastor. dije niñas. Gracias, Gloria. pastor. Rejuvenecidas. Gracias, pastor. Ellas se apropian de la promesa que dice que serán rejuvenecidas como el águila. Amén. Amén. Cada día. Y tú Amén. que la estás mirando debes de también apropiarte de esa promesa. Claro que sí, claro que sí. Hoy vamos a tener un programa súper, especial, pero también informativo. Que nos va a dar luz. Sí. Así es. Nos va a dar luz, les va a dar luz de diferentes cosas. Y estábamos hablando antes de comenzar, Janetsi me estaba diciendo que las personas a veces no saben por qué no pueden avanzar, por qué no pueden prosperar, por qué no pueden salir si quieren hacerlo. Quieren tener una relación con Dios, quieren salir y dejar atrás el hombre viejo y no pueden. Y aman a Dios, genuinamente aman a Dios, pero están en una atadura, están con un peso que no los deja avanzar a lo próximo, a extenderse a lo que está adelante y siguen regresando una vez más al pecado o siguen cayendo en la misma tentación y no saben por qué. Y aman a Dios, genuinamente aman a Dios. ¿Qué es una atadura? Una atadura viene del original hebreo moser y significa, pastor, algo que te restringe, algo que te ata, algo que no te deja avanzar. Es algo que te aprisiona y no te deja llegar a las promesas que Dios tiene para ti. Es también como una cuerda, es como una cuerda cuando uno ata a algo, ¿verdad? Es una cuerda y todo eso viene desde esa palabra y Dios nos quiere decir a nosotros que el Señor nos hizo libres de eso. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Es que nosotros no podemos avanzar y estamos como anclados, atados a algo que no nos deja llegar al premio del supremo llamamiento, ¿verdad? De lo que dice el Señor. Entonces, es lo que hemos estado estudiando. Y la palabra de Dios dice que el Señor visita la iniquidad de los padres desde la tercera y cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Es eso que nos ancla, es eso que no nos deja avanzar, porque no es el pecado, es la transgresión, es la culpa. Alguien peca y cuando esa persona no se arrepiente, no pide perdón al Señor por eso, le deja ese batún, le deja ese testigo a la siguiente generación. Y puede ser que uno de nosotros esté pasando por algo, como decía Janetsi, que nos impide y no sabemos qué es. Como una deuda. Es como, exacto. Es una deuda que nos dejan. Que la pasen. Sí, sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos viene a ser libres de todo eso. Pero tenemos que reconocer en nuestra familia, por ejemplo, o en nosotros mismos, qué es lo que me hace ser o pecar recurrentemente. ¿Por qué vuelvo a caer? Yo estoy en Cristo, vengo a Cristo, le entrego mi vida a Cristo, pero sigo bebiendo o sigo viendo pornografía, o porque sigo haciendo adúltero. ¿Por qué? Sin querer hacerlo. Exacto. Sin querer hacerlo, sin querer hacerlo. Lo que dijiste tú, Janetsi, quieren salir, quieren cambiar, quieren mejorar, pero no vuelven a caer de nuevo en lo mismo. Así es, y se llenan más de culpabilidad y no saben por qué. Y muchas veces, como bien dice mi mentora, que no saben por qué, y es porque alguien en su antepasado, papá o abuelo o bisabuelo, cometió el pecado, cometió la iniquidad y están pagando porque es hasta la tercera, hasta cuarta generación. Entonces es algo que de verdad hay que traer al pueblo esa revelación de que es tiempo de indagar, es tiempo de aprender y profundizar aún más en la palabra, porque muchas veces leemos la Biblia y leemos iniquidad y no sabemos lo que es iniquidad. Y no es que los padres, por ejemplo, no es que los hijos sean culpables de los pecados de los padres, pero es que afecta lo que el padre o el abuelo, lo que hacen afecta a los hijos. Es una actitud
una actitud pecaminosa repetitiva, la cual se toma lugar porque en esa línea de familia algún demonio se ha entronado. Así es. Así es. Alguien le abrió la puerta y le dio derecho legal. Y a entronarse, ese demonio piensa que ya esta familia le pertenece. Exacto. Así es. Y entonces, y usualmente, quiero decirte, puede empezar que el desarrollo de la misma sea peor cada vez que pasa una generación. Sí, señor. Va aumentando, Pues, va exacto, puede aumentando. aumentar. El pecado va aumentando y se van añadiendo de más demonios, porque ellos trabajan en legiones. Ahora, ¿qué prácticas pueden provocar una atadura? Estamos hablando que ya la iniquidad, estamos hablando de la iniquidad, viene ya De la por el línea. entronamiento de ese demonio en esa línea, de que alguien, mi abuelo, mi bisabuelo, que fuera, abrió las puertas y se vendió a continuar un tipo de actitud. Le dio legalidad. que le dio Sí, legalidad. claro. Pero no todos los amarres vienen de iniquidad, Exacto. vienen de los presentes actuaciones. También. ¿Qué otras cosas pueden ser? Bueno, Además de primeramente, iniquidad. además puede ser por las prácticas de hechicería, de ocultismo, de brujería, ¿verdad? Que obviamente tiene que ver con lo mismo. Una falta de perdón también puede ser, porque cuando hay alguien que no ha perdonado, eso va a correr a la familia y de repente tú vas a sentir una adversión por un tío, por un papá, por un abuelo, no sabes qué es, y es una falta de perdón que viene por tu madre. ¿Me entiendes? O también puede ser por alguna palabra de maldición que le hayan lanzado a alguien de la familia por algún pecado que haya cometido y eso quedó en el aire. Esa persona no se arrepintió y eso viene sobre la familia. El poder de las palabras. El Así poder es. de las palabras, porque ¿qué pasa? Una persona, vamos a poner una estafa. Un abuelo cometió una estafa. Estafó a alguien y esa persona declaró, el estafado, declaró una maldición sobre él y su familia. Tal vez su nieto aún no ha nacido, pero si no se arrepiente, si no pide perdón por aquello, entonces, ¿qué va a pasar con el nieto? Tal vez va a ver que va a tener dinero y se le va como por el saco roto, no va a poder ser a lo mejor una persona muy exitosa y de repente o le llega el dinero y se le va muy fácil y no entiende qué es lo que pasa. Entonces allí, si ese nieto viene a Cristo, probablemente el Señor le puede mostrar, hubo alguien en tu familia que cometió un error, cometió un pecado, no se arrepintió, no resarció el pecado y vino entonces sobre ti. Y una iniquidad, pastor, puede saltar una generación, puede saltar, puede que en una familia no venga, pero en la siguiente sí. El homosexualismo, por ejemplo, también puede ser un motivo de iniquidad. Porque un niño tan pequeño que nunca ha sido tal vez abusado, nunca ha tenido alguna situación, vamos a decir, de esa índole, empieza a decir que se siente niña, que se siente mujer, que se siente de alguna Algo ha forma. sucedido años previos con su Años familia. previos puede ser que algún padre, abuelo, etcétera, ¿verdad?, de sus ancestros, haya sido un abusador, haya cometido algún tipo de error y abrió la puerta, como decía usted, pastora, le dio legalidad al enemigo. Sí, y hay muchas maneras de manifestarse, porque también está la enfermedad, cáncer, enfermedades mentales, el cuerpo físico. Divorcios y suicidios. Divorcios, Sí. suicidios, depresión, todo eso puede ser la raíz de una iniquidad. Entonces es importante que la persona, ¿verdad? O cuando llegamos a Cristo y empezamos ese proceso de sanidad, también ver lo que nuestros antepasados, conocer, tener esa conversación que quizás es incómoda, pero que es necesaria, y conocer la raíz de dónde, qué está pasando, por qué estoy pasando por estas tribulaciones y Fíjate, arrepentirse. cuando vamos al médico, ¿verdad? Te hacen un diagnóstico, o sea, te hacen Una lista. te dan anamnesis. una hoja de cómo, de si tu familia, por ejemplo, si alguien ha padecido de cáncer, de diabetes, de problemas del corazón, Correcto. te hacen un... Ya te marcan. Sí, Exacto. que es genético. Y realmente Exacto. las enfermedades son del 2 al 25% genético. Del 2 al 25%. Es una muy pequeña probabilidad que sea genético. Así es. Pero lo que te quiero decir es que así como te dan esa evaluación en tu ADN de familia, también en lo espiritual sucede lo Así mismo. es, claro. Tenemos que ir y ver y preguntarle a mamá, tú me hiciste esto, o abuela, hubo algo en la pasó. familia de un patrón repetitivo de suicidio o de adicciones o de esto, ¿me entiendes? Hay que ver eso Pero quiero decirte- para poder tomar control sobre Quiero eso. decirte que es espiritual de todas maneras cuando el médico te 100%. dice la cosa. Claro, Señor. claro. Porque ya yo absorbo eso y cuando llegue a mi casa digo, bueno, me hicieron eso, pero tú sabes que yo soy
dada que me dé esto porque mi padre, mi abuelo, mi papá. Exacto. Entonces ya yo empiezo a creerlo Exacto. y a confesarlo y a declararlo. Así es. Así que todo tiene sus raíces espirituales. Así es. Así es. Ok, la iniquidad. Pues ya hablamos más de iniquidad. Iniquidad. ¿Cómo se rompe la iniquidad? Confrontando a ese demonio. Espíritu, sí. Arrepentimiento, pastor. Arrepentimiento, oración y buscar el rostro de Dios. Hay algo que se llama el perdón identificativo. Cuando nosotros entendemos y reconocemos que hay algo que se repite en nuestra familia, no sabemos quién lo abrió. Probablemente un ancestro, ¿verdad? En la 4ª generación ya murió, tal vez nuestros abuelos no lo supieron, nuestros padres no lo saben, pero entonces nosotros nos ponemos en la brecha y le pedimos perdón como si fuimos nosotros los que cometimos la falta. Nos arrepentimos delante de Dios, quien es bueno y perdonador, y Él nos va a perdonar y vamos a cerrar esa puerta a través de la sangre de Cristo, que obviamente nos sella y nos limpia de toda la iniquidad y de todo el pasado que obviamente pudimos haber arrastrado de nuestros ancestros. El perdón, el arrepentimiento y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo hasta aquí, hasta esta generación, de aquí en adelante, ya no más. Perfectamente. Está bien pedir perdón por nuestras generaciones pasadas y presentes y futuras, que venimos con esas iniquidades que han amarrado a tantos de nuestros familiares. Pero para que se rompa la cosa, hay que ir contra el que está entronado. Aquel demonio que Dios sabe si fue mi abuelo o mi bisabuelo, que le dio el permiso de amarrar a la familia y las generaciones venideras. Ese es el que tengo yo que someterlo y ponerlo bajo mis pies, que ahora no está bajo mis pies, ahora está en un trono que no se lo merece. Yo le tengo que dejar ver que la jurisdicción es mía. Amén. Porque el reino de Dios es un gobierno y como gobierno que es, Dios me ha dado a mí autoridad en esta tierra para yo practicar esa autoridad y que Cristo se glorifique. Amén. Así es. Así que pedir perdón está bien, pero si no vamos en contra De ese espíritu, la cosa continúa. Así Así es. La cosa continúa. Y eso es con la iniquidad. El punto ahora es, fuera de la iniquidad, que es una cosa de continuación y repetitiva, ¿puede en un presente alguien entrar en amarres? Ataduras. Claro que sí. Si ¿Cómo? empieza a practicar algún tipo de, bien sea adicciones, bien sea ocultismo, ¿verdad? Pecado. El pecado en todas sus formas, porque definitivamente hay tantos tipos de pecados, que claro que puede amarrarse y atarse, y también pues atar a sus generaciones. Así que lo importante es identificar en qué estoy cayendo, por qué estoy repitiendo esto, qué es lo que estoy haciendo. Y si conoce a Cristo, porque definitivamente puede caer estando en Cristo, ir delante del Señor, reconocer su pecado y decir, Señor, yo sé que tú pagaste por mí y yo en este momento renuncio a eso, renuncio a lo que estoy haciendo para no continuar cayendo en esto. Y hay que buscar ayuda, perdón, también. Claro que sí. Así es. ¿Cuántas personas a lo largo de nuestro pastorado hemos hablado con matrimonios que adictos a la pornografía siendo cristianos y cómo esa pornografía ha afectado a sus hijos? Ahora, el punto es este. Ya hablamos ya de ataduras de iniquidad y el rompimiento de las mismas. Esto es mucho más que esto, pero por lo menos he tocado los puntos básicos. Ahora, el punto es este. Hay cristianos que dicen, esto no me puede pasar a mí. Y no estoy hablando de la iniquidad, estoy hablando de cualquier atadura que puedan sostener ellos después de haber recibido a Cristo. ¿Cómo es posible, dicen ellos? Si Cristo está en mí, ¿cómo es que yo voy a poder ser atado otra vez cuando Cristo me ha dado la libertad? ¿Qué pueden decir ustedes? Bueno, cuando escucharlo hablar, pastor, me viene a la memoria cuando Jesús le dijo a la samaritana que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué pasa cuando la persona no tiene esa revelación de que tenemos que tomar esa autoridad que usted dice, ir en contra de... Porque estamos en un mundo caído y los demonios existen y están. Entonces, si tenemos que ir en contra de eso, ¿verdad? Es tener esa relación y conocer, profundizar, escudriñar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos siga revelando, nos siga fortaleciendo en el Espíritu para ir en contra de lo que ya el Señor nos dio la autoridad en la cruz, para ir en contra de esto y no afecte a nuestra próxima generación y manifestar las promesas de Dios. Nosotros somos conquistadores, conquistar Amén. esas promesas. Exacto. Entonces, si como dice la palabra, renueva tus pensamientos. No conforméis con este mundo, renovados en tu entendimiento y conocerás la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor. Entonces,
Hay muchos cristianos que nada más se conforman con venir los domingos a la iglesia, escuchar el pastor, que es buenísimo, pero que pasa de lunes a sábado. Es más, hay más que eso, hay más que el Claro, domingo. entonces, al leer Exacto. la palabra te va a confrontar, te va a mostrar, va a decir, wow, tengo que hacer un cambio. Exacto. Tengo que buscar de Cristo, porque ya Él pagó por todo eso en la cruz. Es necesario que yo me meta, profundice, Pero escudriñe, reconocer ciertas cosas. ciertas reconocer, porque te confronta, empiezas a darte cuenta, wow, cuán equivocado estoy, tengo áreas. que El hacer algo. punto básico de esto es el comprender qué somos y quién somos. Claro que sí. Identidad. Entonces, claramente, si tú tienes a Cristo, Somos una nueva criatura, pero el espíritu, en espíritu. Exactamente. Exacto. En nuestro Cristo vive espíritu. en nuestro espíritu. Exacto. Por eso Colosenses dice que estamos completos en Él. Amén. No podemos mejorar. ¿Cómo que no puedo mejorar? Cuando tú sabes bien que tienes que mejorar muchísimo todavía, pero está hablando de tu espíritu. Porque donde Cristo está es perfección. Amén. Cristo es Dios. Entonces, no hay duda. Teológicamente la palabra que se utiliza, que es posesión, un cristiano no puede ser poseído. Así es. ¿Por qué? Porque esa palabra poseído se usa cuando ya el espíritu está poseído. Si Cristo está ahí, no puede ser poseído. Amén. Así es. No puede ser amarrado. Pero tu alma es diferente. Exacto. Porque tu alma es tu mentalidad, tu intelecto y tus emociones y tu voluntad. Y ahí es donde ataca el diablo. Ahí es donde oprime. Dilo. Continúa lo que yo debe. No, porque ya veo, no, dale, inspírate, suelta. No, eso, que ahí es donde él ataca. Entonces, Claro. si no renovamos esa mente, si no pasamos tiempo con la palabra de Dios para que venga esa fuente de agua viva y comenzar a vivir en espíritu en verdad, el Señor revela todas las cosas. El Espíritu Santo es Exacto. el revelador. Revelador. Entonces, si nosotros profundizamos en su palabra, conocemos el camino del Señor, lo que Él quiere para nosotros y le entregamos nuestra vida, renovamos nuestra mente con la palabra, no con lo que el mundo dice, no lo que me enseña aquella cosa, no, lo que me dice la palabra, lo que me enseña la palabra. Entonces, el Espíritu Santo va a revelar esas actitudes, pecados, tentaciones, para nosotros poder apoderarnos de lo que el Señor nos Así entregó. cuando me dicen, Amén. ¿puede un cristiano ser poseído? Bueno, como posesión de espíritu no, pero que puede ser influenciado extraordinariamente, mentalmente y emocionalmente, claro que sí, claro que sí. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que comprender, porque entonces el yo estar atado mentalmente o emocionalmente y yo no querer aceptarlo, quiere decir que voy a seguir reatado, súper atado, porque como nada se queda igual, o mejora o empeora, y vas a empeorar, porque va a seguir avanzando la cosa, ¿no es así? Claro que sí, pastor, claro que sí. Entonces, una vez que venimos a Cristo, obviamente, como decía Janet, sí tenemos que meternos en la palabra, pero también es ir madurando en Él. Porque ser un cristiano inmaduro es cuando de repente vienes a la iglesia, el pastor hace una prédica y la persona no recibe esa parte de que no, ese no soy yo, no, ese no soy yo, no, eso no es para Eso mí, no es para mí, no, eso no es claro. para Le da mí. a tu marido en el... Le das al codo. Sí, exactamente. Y es venir a la iglesia, es escuchar la palabra revelada y pasar tiempo con Dios. Es mostrar que el Señor te permita mostrar las áreas que tienes que mejorar, que tienes que cambiar, donde tienes que trabajar. Por supuesto, pidiéndole al Señor que la unción de su Espíritu Santo pudra ese yugo del cual quizás has estado allí por mucho tiempo. Y ser hacedores de la palabra. Una cosa es importante. Nos amarramos a través del no perdonar pecados. Claro. El punto es que hay amarres que la persona es totalmente inocente. Una muchacha o un muchacho que se han violado cuando tenía 7 años. Aunque haya recibido a Cristo, él no está libre. Sí, así es. No está libre, está claramente, tiene todo ¿cómo podemos decir? La vía para liberarse en Cristo Jesús. Pero son cosas que marcan mucho las emociones, Bueno, lo mismo en el alma. el alma. Y ahí Entonces, está esa es todo. una situación. Perdón, pastor. Sí, Sin dime. embargo, cuando una persona reconoce, ¿verdad? Y sabe que fue víctima de este abuso, es importante decir, Señor, yo sé que tú no estabas agradado con lo que me estaba pasando, pero yo ahora de esto, yo voy a hacer algo bueno.
ahora de esto yo voy a hacer algo mejor. Depende de cómo tú tengas tu mente, leyendo la palabra, por supuesto, o eres víctima, ¿verdad? Y vas a ser víctima toda tu vida, o vas a decir, en Cristo yo voy a superar esto. En Cristo yo voy a salir de esta atadura, porque probablemente sí estuvo atado, se siente víctima, ¿por qué me pasó esto?, etcétera, etcétera. Pero el punto no es cuestionar a Dios, porque muchas cosas pues vienen del enemigo. Esta es la ruta que tú estás hablando para salirse del problema. Claro que para sí. salirse de la desgracia que ha pasado previamente. Así que claro, como tú acabas de decir, tenemos que empezar a decir, Señor, quiero que me utilices para ayudar a otros. Para ayudar a otros, Amén. para evitar Así es. que otro niño, si fue cuando era niña o era adolescente, tratar de ayudar para que estos niños sean capacitados, que aprendan, que digan, mira, no te quedes solo con ningún familiar, con gente extraña, etcétera, etcétera, porque pueden pasar estas cosas. Entonces, no es el por qué, Ahora, es en el este para momento, qué. En este momento que hay tanto tráfico de niños, Demasiado. humanos, Sí. etcétera, hay gente que han salido de esto y que están ayudando. Exactamente. Así es. Y en esa ayuda acaban de salirse. De esas De esa- ataduras. de- Y claro. Cristo nos hace libres, la palabra nos hace libres. Ya somos libres en Cristo, no somos víctimas. Yo recuerdo que usted predicó sobre ese tema, principio de año. No somos víctimas ya, somos hijos de Dios. Es apoderarnos de la identidad que ahora somos en Cristo y es ser hijos de Dios. Y eso lo vamos a adquirir en la medida que aprendamos la palabra y maduremos Claro. en la palabra. Así es. Podemos recibir esto Amén. para poder no ser víctimas. Tomar la decisión de no ser víctimas, sino de convertirnos en un instrumento que eso que nos pasó, que fue doloroso, Dios lo va a tornar ahora para nosotros ser un canal de bendición El a otros. enemigo Y para quiere ayudar. convertirte en víctima de una manera o de otra. Total. Si no te violaron es por esto, si por lo otro. Siempre él va a tratar porque la víctima no avanza. Así es. Y genera sentimiento de culpa que ata a la persona y no lo deja avanzar y no ve esa libertad que Cristo ya le ha dado. Yo personalmente he pasado por muchas cosas que hoy en día es libre de eso. He podido ayudar a tantas personas que están pasando por lo mismo. Que digo, wow, ¿cómo no lo hice antes? En tu proceso. En el Claro que proceso, sí. que digo, ¿cómo no lo hice antes? Entonces, yo creo que, como dije al principio, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ese es lo que tenemos que levantar ahora a la iglesia, en espíritu y en verdad. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo, trayendo toda revelación y yendo en contra de ese gigante que ya está vencido, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, apoderarnos de quiénes somos, de qué tenemos, la autoridad que tenemos, pasar tiempo con Dios, y es tiempo, como dice el pastor, dejarnos de bobería y seguir hacia adelante. Así es. Y la palabra de Dios dice que todo obra para bien para los que aman a Dios, Amén. conforme a los que han sido llamados a su propósito. Entonces hay propósito en cada uno de nosotros, en cada vida, por muy malo que haya sido o doloroso que haya sido tu inicio, el postrero va a ser mucho mejor. Así es. Entonces, Quizás tú no tienes nada que ver lo que te ocurrió, el principio de tu vida, el comienzo, pero sí el rumbo que toma tu vida lo tienes tú. Y puede terminar diferente. Y puede terminar diferente. Definitivamente. Así Yo es. creo que hemos tenido un programa muy efectivo Amén. Amén. Gloria a Dios. que realmente ha tocado ciertos puntos clave. Ha despertado El algo. pueblo necesita, el pueblo cristiano, Sí, de Dios. Exacto. definitivo. pues ya sabemos que la gente que está en el mundo lo que necesita es a Cristo y se acabó. Amén. De ahí para allá entonces vemos qué pasa. Pero ponerme a hablar así, no, el pueblo que no conoce a Cristo necesita a Cristo. Esto que estamos haciendo aquí es para el pueblo de Dios. Los hijos de Para Dios. que crezcan, como tú estabas hablando, Y para que se maduren. desarrollen y maduren. Amén. Oye, me están diciendo que tengo que cerrar. Tremendo, poderoso. ¿Que tú pudieras hacer una oración para... Vamos para ora. ¿Qué ora ella? Que ore a Isquel, que levante Isquel, oración. adelante. Sí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este programa, Señor, que va a llegar y va a impactar vidas en las naciones Sí, Padre. y va a transformar, Señor, a cada hombre, a cada mujer que pueda estar al escuchar nuestra voz, Señor. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, de todo pasado, de toda iniquidad, de toda atadura. El Señor te ha hecho libre en el nombre poderoso de Jesús. Y le damos gracias porque en Él somos más que vencedores. Por Gloria. medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias. Gloria sea a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y Bendito amén. Cristo. Isquel, gracias, y Janetsi. Gracias a ustedes, bendiciones. pastores, de verdad, gracias. poderoso. Gracias por Un honor estar con aquí. nosotros, mamá. Que tremendo programa, ¿no? Poderoso. Gloria a Poderosísimo. Dios. Tienen que venir otra vez estas dos. Oh, sí, seguro que sí. Amén. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir del aire. Bendiciones a ti. Y recuerda que todo es posible
Sí puedes creer. Amén. Amén.